nombre es Hazel Moreno y les explicaré un scripting en la web. Su implementación, entraremos en la historia y la tecnología que utiliza, que es el CGI. Comencemos. Antes que todo empezaré explicando qué es un scripting para poder entrar a lo que es la tecnología que utiliza y luego hablaremos de la historia y su relación con los demás lenguajes. Dice que un scripting, como nos dice aquí, es un lenguaje de script, que es un pequeño lenguaje de programación cuyo código se inserta dentro del documento HTML. Este código se ejecuta en el navegador de usuario al cargar la página o cuando sucede algo especial, como puede ser pulsar sobre un enlace. Bueno, para el momento de explicar esto, les diré que al momento de que ingresamos en un lenguaje tan común para páginas web como es HTML, en este caso pues lo que nos ayuda es para tener el manejo y el control de los datos que estamos utilizando. Un script suena demasiado complejo, pero realmente no lo es. Su implementación es muy básica para una base de datos debido a que se ejecuta en el navegador del usuario y carga la página. Pero al momento de utilizarlo debemos de tener cuidado debido a que como es conocido también con un sobreapodo que es el de un archivo plano, como lo hemos manejado en diferentes tipos de lenguajes como Visual Basic, C++, en este caso es conocido como un archivo plano pero orientado a la web. Así que hablaré sobre lo que es las variaciones que tiene este lenguaje. Bueno, este lenguaje permite crear dinámicamente el contenido del documento, pero siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que manejemos no lo vamos a realizar en una computadora ajena, debido a que no va a responder, no va a almacenar la base de datos. En este caso, pues no la va a controlar, debido a que si es lo que es una computadora, una PC, que sea alojada, pero que no sea del usuario, no podrá realizarse debido al control de seguridad que éste tiene. Como todas las bases de datos, lo que tenemos que llevar siempre a cabo, si nosotros somos el usuario máster, por así decirlo, debemos de tener cuidado debido a que solo nosotros podemos modificar lo que son los datos, solo nosotros podemos controlar los datos, realizar las diferentes operaciones. Estos lenguajes pueden variar dinámicamente y nos ayuda a que nosotros tengamos un dinamismo al momento de trabajar, que no solamente sea un lenguaje más, sino que podamos trabajarlo, y tenemos que recordar que utiliza lo que es un programa que se llama CGI, ahorita hablaremos sobre él, y es una nueva tecnología que tiene, debido a que al momento que se implementa este tipo de lenguajes de scripting cambia totalmente, debido a que nos enseña a trabajar con el comportamiento normal del navegador, debido a que nosotros podemos trabajar con el navegador que nosotros queramos, pero nos vamos a enfocar en un estándar. Podemos validar formularios, realizar los pequeños trucos visuales que como programadores podemos realizar. Y esto lo que nos ayuda es a que podamos tener un mejor control y un mejor comportamiento de nuestro programa, en este caso nuestra página web. Les explicaré qué es CGI para poder tener en cuenta esta tecnología que aplica este tipo de programas. En este caso pues podemos ver cómo esto funciona. Se envía la petición al servidor, el servidor manda su respuesta y bueno, esa sería una de las aplicaciones que realiza. Las aplicaciones de CGI fueron una de las primeras prácticas de crear contenido dinámico para las páginas web. Esto, como se mencionaba antes, lo que tiene el scripting es crear el dinamismo en el que estamos realizando nuestra página web. En una aplicación CGI, el servidor web pasa las solicitudes del cliente a un programa externo. Esto es como se maneja en un tipo de red, por llamarlo común. Puede ser escrito en cualquier lenguaje para soportar el servidor, aunque por razones de portabilidad se suele usar un nuevo scripting, nuestro scripting. La tarea de dicho programa es enviar al cliente en lugar del archivo estático tradicional. Esta es la manera interna en la que trabaja. Nosotros podemos trabajar, podemos realizar nuestra base de datos, pero aquí podemos ver claramente cómo es de que lo envía. Porque también tenemos que tener control de cómo es que funciona internamente para poder entender cómo es que va a actuar y cómo es que va a responder al momento que nosotros lo ejecutaremos. Bueno, la historia. El primer lenguaje de scripting que vio la luz fue el de JavaScript de Netscape, nacido en la versión 2.0 de este navegador y basado en la sintaxis de Java.
su utilidad y casi absoluto monopolio que entonces ejercía Netscape en el mercado de navegadores, permitiendo que se popularizara y extendiera su uso. Como podemos ver, lo que nosotros utilizamos tanto como JavaScript, que es un programa en el cual, un lenguaje en el cual podemos realizar el diseño de nuestras páginas web, es demasiado básico. Igual es un scripting. Nosotros nos podemos preguntar cómo es de que nació, cómo es que evolucionó, si se dan cuenta de Netscape, que fue nuestro primer base para lo que es el Internet, el primer paso. Pero en este caso apareció en el año 1995 lo que es JavaScript y es lo que nos dio resultado como lo que tenemos hoy en día. Recordemos que el scripting solo lo puede manejar en la persona que está encargada de la base y no podemos alojarlo en una PC ajena debido a que no nos dará la pauta para continuar. Esto es la parte de explicación sobre lo que es scripting, un poco de historia y la tecnología que utiliza internamente. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos que tener en cuenta cómo es que funciona internamente para poder ver cómo actúa. Así que pasaremos al área sobre lo que son las características y luego un ejemplo implementando este lenguaje tan básico, conocido y demostrando la facilidad con la que podemos utilizarlo y cómo es que nuestras páginas web pueden cambiar el entorno en que están enfocadas. Buenos días, mi nombre es Ricardo Miguel Rafael López Reyes y hoy vamos a estar hablando sobre los scripting o básicamente sus características y cómo funcionan en animaciones. Antes de empezar con sus características tenemos que tener una pequeña definición. Cabe destacar que el término scripting se puede dar además de solo informática en otros aspectos, pero lo que nos interesa es saber en la informática. Es un documento que contiene instrucciones escritas en códigos de programación, en lenguajes de programación que ejecuta diversas funciones, ya sea en HTML, JavaScript o Python. Muy bien, ahora a lo que nos interesa, sus características. Combinar componentes, interactuar con el sistema, ya sea el operativo o con el mismo usuario. Controlar ciertos programas o una determinada aplicación, ya sea el tipo de script que se haya utilizado. Configurar o instalar sistemas operacionales. Bueno, esto especialmente se usa en los juegos. Se usa para controlar acciones de los personajes o etcétera. Esto es ya las características de un scripting. Da ciertas instrucciones para saber qué hacer. Y bien, como he hecho la mención para los personajes y los juegos, aquí viene el otro tema, que es la animación. Para una animación en script se necesita ya diversos sistemas. Esto depende de cómo nosotros usemos el script o cómo lo queramos usar. Aquí haremos mención a una de las plataformas de desarrollo de juegos más famosas, Unity. Y este tiene un mecanismo llamado Mechanim y proporciona estas ciertas características. Como podrán ver, esas son las características y depende de cómo nosotros usemos nuestro script para poder dar una función. Configura las animaciones fácil para todos los elementos, un flujo de trabajo simplificado y una previsualización, además que anima diferentes partes de lógica. Son características que se obtienen en el aspecto a la hora de usar Unity. Y no me queda nada más por decirles que gracias por su atención y espero que hayan disfrutado del video. Gracias. En el siguiente ejemplo de el script que utilizaremos será un formulario en el cual veremos una función para que verifique la contraseña que sea la misma. Para lo que necesitaremos en el código son dos cajas de texto con el nombre identificativo de cada uno y un spam para mostrar un mensaje. En la función se declara el documento que cuando se inicie correrá a la siguiente función, y dentro de esa función declaramos la ID del textbook, que sería pass2.
le decimos que va a tener el objeto keyUp y va a cumplir la función de recolectar el dato de pass1 y de pass2. Entonces luego abrimos un if que va a comparar pass1 con pass2 y si son iguales va a mostrar un mensaje que dice coinciden y se va a habilitar el botón. Para hacer este mensaje declaramos con el signo del dólar el span que mostramos aquí con la ID de error 2. Como les dije, la ID es el del span que se encuentra aquí, que está abajo de confirmar contraseña, que sería este. Ya una vez que lo hemos verificado, mostramos un mensaje con un punto text que diga coincide y le damos un estilo con el punto css. Y con el botón le decimos que va a tener el texto registrarse y con el css le damos un display block para que lo muestre. Si el mensaje es lo contrario, le va a mostrar un mensaje que dice no coincide y va a ocultar el botón. De lo contrario, si el campo del password 2 está vacío, mostrará un mensaje que dice el campo está en blanco. Vamos a pasar a ver el ejemplo, que sería este de acá. Como pueden ver, tenemos los dos campos y los dos dicen contraseña necesaria. Si le damos una contraseña que sea diferente, dice que no coinciden. Pero si le ponemos una contraseña que sea igual, nos va a tirar el mensaje que coincide. Y si le quitamos, nos va a decir que no se puede dejar el campo en blanco y deshabilitar el botón, tanto cuando es diferente o I'm walking alone, the streets